días, bienvenidos a la primera emisión nacional de 24 horas en este jueves 23 de enero. Esta imagen corresponde al norte de Guayaquil. Estamos viendo ya importante circulación vehicular, es la avenida Rodríguez Bonín. Tenemos un cielo nublado en algunos sectores Garúa a esta hora. 24 grados Celsius de temperatura, pero en esa imagen podemos ver unas nubes también ya que comienzan a dispersarse. Parece vamos a tener sol. Ayer mucho calor en Guayaquil. Veremos qué pasa en el transcurso del día. Milton, ¿cómo estás? Bien, Liz, ¿cómo estás? Buenos días, amigos. Veamos cómo amanece Quito. Bienvenidos a 24 horas. Y la toma que nos muestra nuestro dron en este momento es en el sur, en la avenida Simón Bolívar, sobre el sector de la Forestal. Hay cielo nublado, 8 grados centígrados y hoy es jueves. No circulan los vehículos que tienen placas terminadas en 7 y 8 hasta las 9:30 de la mañana. Hola Milton, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también ya listos para empezar y contarles que más adelante, ya en nuestro segmento de entrevistas, vamos a conversar con Francesco Tabacchi, candidato a la presidencia por Creo. Vamos a ampliar sus propuestas de campaña, conocer más de su plan de gobierno. Y vamos a analizar las primeras medidas polémicas y duras que ha tomado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Lo haremos con el ex canciller de la República, Juan Carlos Olguín. Vamos con el desarrollo de las noticias. Con voto de mayoría, el Consejo de Participación Ciudadana ayer ratificó la designación de Raúl González como superintendente de bancos. La denominada Liga Azul además devolvió la terna enviada por la Corte Nacional para la designación del presidente de la Judicatura. Las fuerzas al interior del Consejo de Participación Ciudadana volvieron a cambiar y no esperaron para hacerse notar. Este miércoles, durante la primera sesión presencial en la que participó su nuevo miembro, Eduardo Franco Loor, la denominada Liga Azul decidió desempolvar un cuestionado proceso de selección. En apoyo a la moción de Augusto Verduga, decidieron nombrar a Raúl González como superintendente de bancos, dejando así sin efecto el nombramiento de Roberto Romero. Para garantizar así que exista orden, estabilidad y seguridad jurídica en una institución tan clave para el país como la máxima autoridad de la superintendencia de bancos. Nuevamente, aprovechando estos 4 votos de mayoría, se optó por devolver la terna que envió la Corte Nacional de Justicia días atrás para la elección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Se argumentó que la documentación que llegó al Pleno estaba incompleta. Esto a pesar de que el reglamento no estipula aquello como una causal para su devolución y que este 22 de enero el presidente de la Corte, José Swing, envió en un alcance los documentos habilitantes de las personas que conforman la terna. En razón de que no se ha cumplido, no se han adjuntado los expedientes de la terna. La ola de cambios también alcanzó a las autoridades del Pleno, pues por pedido de Nicole Bonifaz se removió a Joana Verde Soto de la vicepresidencia. En su lugar se designó a Yadira Saltos. Y es una moción que responde a las necesidades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La remoción es una facultad legal de este órgano administrativo que no requiere de ningún procedimiento ni constituye sanción alguna. Que Joana Verde Soto tiene el orgullo de haber llegado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por el pueblo, mas no con auspicio de ningún partido político. Mientras el Consejo de Participación Ciudadana retoma sus pugnas internas, 5 procesos de designación de autoridades están pendientes, entre ellos el nuevo Consejo de la Judicatura y el reemplazo de la Fiscal General. Daniela Valencia, Teleamazonas. Y el Gobierno Nacional, a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Gobierno, rechazó el nombramiento realizado por el Consejo de Participación Ciudadana al designar como superintendente de bancos a Raúl González, pese a que la persona que había sido nombrada para ese cargo es Roberto Romero Bombufal. Sí, según el gobierno, la medida busca que la vieja política pueda apoderarse del control del sistema financiero a través del nombramiento a dedo de la nueva autoridad y el desconocimiento de quien fuese designado para ese cargo en diciembre del año anterior.
Para ello, dicen, abusan de una sentencia de la Corte Constitucional que aún no está en firme, pues sigue pendiente la resolución de un recurso judicial solicitado por la parte que buscan favorecer, agregan en el comunicado. Además, pretendieron contravenir el sentido expreso de dicha sentencia, ignorando las disposiciones claras de la Corte que dice: la presente sentencia no tiene la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos. Así lo apuntó el Ministerio de Gobierno en este comunicado. Que dice además que el gobierno advirtió que la resolución es una ilegalidad y que los consejeros con intereses partidistas estarán a cargo de la designación de otras autoridades como los vocales del Consejo de la Judicatura y el nuevo fiscal general del Estado. En Pichincha, la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron varios allanamientos en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita y corrupción al interior del Ministerio de Economía y Finanzas. Durante las diligencias lideradas por la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía se incautaron dinero en efectivo, computadoras, teléfonos y documentos que podrían aportar a la investigación en curso. Las autoridades continúan recopilando indicios para esclarecer estos posibles actos ilícitos. Escuchemos lo que dijo el ministro de Economía, Juan Carlos Vega. Esta fue una denuncia presentada por nosotros, investigada por la Fiscalía y coordinada muy de cerca con la Policía Nacional. Esto en base a nuestro compromiso y el del Gobierno Nacional de no tolerar actos de corrupción y de trabajar con todas las instituciones que requieran investigar. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevas medidas migratorias. Además, criticó el trabajo del expresidente Joe Biden y se pronunció sobre los indultos para los implicados en el asalto al Capitolio, esto en su primera entrevista como presidente posesionado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó de su primera entrevista televisada tras su investidura el lunes. El republicano regresó a la Casa Blanca con un inicio marcado por medidas contundentes y declaraciones controversiales. Durante la entrevista con el medio Fox News, Trump se pronunció sobre el proceso legal que enfrenta y expresó su deseo de que el presidente saliente Joe Biden sea investigado por posibles irregularidades. Pasé 4 años de infierno por esta escoria con la que tuvimos que lidiar. Gasté millones de dólares en honorarios legales y gané, pero lo hice de la manera más difícil. Es muy difícil decir que ellos no deberían tener que pasar por lo mismo. Por otro lado, Trump se pronunció sobre el asalto al Capitolio, definiéndolo como un incidente menor, y habló sobre los indultos para las personas implicadas. Fueron incidentes muy pequeños. Además, fui muy claro al respecto, muy claro. Dije que los iba a liberar, y probablemente muy rápido. Y votaron por mí. Gané de manera aplastante, y esa fue solo una de las muchas razones. El presidente también generó polémica al considerar el desmantelamiento del FEMA, la agencia encargada de gestionar desastres naturales, y el mandatario propuso transferir esas responsabilidades a los gobiernos estatales. FEMA no ha hecho su trabajo durante los últimos 4 años. Yo hice que el FEMA funcionara muy bien. Tuvimos huracanes en Florida, tuvimos tornados en Alabama, y la verdad prefiero ver a los estados ocuparse de sus propios problemas. Trump no perdió la oportunidad de reforzar su postura contra la migración irregular. Afirmó que el Pentágono desplegó alrededor de 1.500 soldados adicionales en la frontera con México, destinados a colaborar en vuelos de deportación, construir barreras y reforzar los controles fronterizos. Mateo Paredes, Teleamazonas. Nueva York es la segunda ciudad que el gobierno de Donald Trump tomó como ejemplo de deportaciones masivas contra migrantes que registran antecedentes criminales en Estados Unidos. Las redadas preocupan a la comunidad ecuatoriana y a la hispana en general. A este hombre en Queens, Nueva York, solo le llegaron a comer pocas personas a su restaurante de lo que acostumbraba a tenerlo, lleno de inmigrantes todos los días. La mayoría de los pedidos se hacen a domicilio porque dicen sus clientes quieren evitar riesgos. Pues ve cómo estamos solos.
completamente solos. Sus trabajadores no quisieron brindar entrevistas por obvias razones. En la denominada parada de la 69 y Roosevelt, de los que buscaban trabajo a diario, solo habían pocos, pero tienen que hacerle frente a la situación, porque si no, no pueden pagar la renta. No sé qué es lo que va a pasar. Llegaron mucha gente, también llegaron de la migración, llegaron aquí. Y el gobierno que entró está sacando a la gente que entraron al hotel. ¿De dónde nomás viene la gente a trabajar? La gente, bueno, aquí son paisanos, ecuatorianos. En 2022, 2023 y lo que fue el 2024, en plena emergencia migratoria, ese era el ambiente en Times Square. Aquello hacían los solicitantes de asilo de Venezuela. Y en 2025 así luce. La gente ya tiene mucho temor en salir y ya no se ve tanta concurrencia, ¿no? Por una parte estaba muy bien porque la situación de Nueva York estaba muy crítica. Gente que se viene a trabajar, migrantes que se vienen a buscar la vida acá. Mauricio Escobar llegó a los Estados Unidos hace 20 años. Dice que en los actuales momentos él también corre el mismo riesgo, pero disfruta de Nueva York hasta mientras. Pongo a pensar que en lo que tú vayas caminando a hacer cualquier diligencia, pues que te paren de repente, pues te paren y te digan, vámonos. En la comunidad actualmente hay silencio. Trabajan sin importar en qué condiciones. Dicen que para que algún día una deportación no los sorprenda con las manos vacías y así volver a empezar en sus países de origen. Atención, decreto 512 del presidente Daniel Noboa, por el cual ratifica y mantiene la decisión de designar como vicepresidenta de la República encargada a Cynthia Gelibert, secretaria general de la Administración Pública y de Gabinete, hasta que la vicepresidenta Verónica Abad tome posesión de sus funciones en la República de Turquía. Sí, dentro de este decreto, en la disposición transitoria, se señala también que durante la vigencia del presente decreto ejecutivo, la seguridad tanto de María Verónica Abad como de Cynthia Gelibert, así como de sus cónyuges y familiares, se mantendrá y continuará a cargo de la Casa Militar Presidencial conforme a la normativa aplicable. 7:15, vamos a hacer una pausa. Les recordamos que más adelante va a estar aquí en este espacio de entrevistas Francesco Tabacchi, candidato a la presidencia de la República por Creo Listas 21. Él ya se encuentra, como pueden ver en imágenes, dentro de las instalaciones de Teleamazonas en el Cerro del Carmen de Guayaquil. Sí, con él vamos a ampliar su plan, sus propuestas dentro del plan de gobierno. Recordemos que Francesco Tabacchi fue gobernador del Guayas y ex candidato a la prefectura por Creo. En la Corte Nacional de Justicia se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio por presunta delincuencia organizada en el caso Purga. El juez nacional Javier de la Cadena resolvió dictar auto de llamamiento a juicio contra Pablo Muentes en calidad de autor directo de este delito y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva que pesa en su contra. En este caso, la Fiscalía investiga una red de corrupción que habría funcionado en la Corte de Justicia del Guayas. Asimismo, fue llamada a juicio Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, como autora directa. La Fiscalía señala que Gallardo se aprovechó de su cargo para actuar en beneficio de la estructura criminal a través de acciones y resoluciones judiciales. También dictó auto de llamamiento a juicio como autor directo al ex juez del Guayas, Johan Marfetán Medina, a quien la Fiscalía señala como planificador de la estructura criminal e incluso de haber actuado como recaudador de la misma para fallos judiciales. De las 23 personas investigadas por el delito de delincuencia organizada, 19 fueron llamadas a juicio y 4 recibieron un sobreseimiento. Agentes de la policía y la Fiscalía allanaron el Centro de Rehabilitación Social y Complejo Judicial Norte en Guayaquil en busca de indicios por la presunta participación en el otorgamiento irregular de un indulto al privado de libertad, Brian A. alias Momo. Este sujeto es señalado como uno de los responsables del asesinato de los 4 menores de edad de las Malvinas. El juez de garantías penitenciarias, Jorge A., fue detenido y en las próximas horas se le formularán cargos por presunto prevaricato. Durante las intervenciones, las autoridades incautaron celulares y varios dispositivos electrónicos, casi $6,000 en efectivo, joyas y documentos.
Con el anuncio de un nuevo frente parlamentario y la convocatoria a 8 autoridades al Pleno, la Asamblea retoma sus actividades tras la vacancia legislativa. 12 asambleístas alternos e independientes integran dicho frente. En su mayoría son exmilitantes del partido de gobierno. Este jueves 23 de enero, la Asamblea retomará sus actividades luego del receso legislativo. Pero lo hará con 98 asambleístas alternos, pues sus principales están con licencia por la campaña electoral hasta el 9 de febrero. Este miércoles, antes de retomar sus labores, 12 asambleístas anunciaron la conformación de un nuevo frente independiente libre, con el fin de que su voto no responda a los intereses de un partido político, argumentan. Hemos tomado la decisión porque venimos de una violación de derechos y muchos de los que están aquí, de los que no estamos, incluso no tenemos ni una oficina para poder nosotros ejercer nuestros cargos. Entonces, esperar la voluntad de personas que no quisieron que estemos aquí no es justo y tampoco adherirnos a proyectos a los cuales no nos han hecho partícipes. Según Robles, a este frente se unieron legisladores alternos y ahora independientes que dejaron las filas del Partido Social Cristiano y Pachacútec explica. Pero la mayoría somos de ADN, puesto que la mayoría que estamos de ADN estamos aquí por el tema de la resolución. Este grupo de asambleístas también ha pedido este viernes ser parte de la audiencia de acción de protección que fue presentada por los legisladores de ADN para dejar sin efecto la licencia que les obligó a tomar el pleno de la Asamblea. Con la finalidad de poder actuar dentro de esta acción de protección como terceros interesados y en este sentido poner las pautas claras en derecho. Rechazamos a esta intención de aprovecharse de los recursos públicos y del aparataje estatal para ganar una elección. Este jueves las actividades se retoman con una sesión del Pleno, a la que están convocadas a comparecer al menos 8 autoridades, entre ellas el Contralor, el presidente del Consejo de la Judicatura y la Fiscal General del Estado. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. 7:23 de la mañana, momento de ir a una pausa y al regresar estará ya con nosotros Francesco Tabaqui, candidato a la presidencia por Creo. Y enseguida, Juan Carlos Holguín, ex canciller de la República, para hablar de las primeras decisiones de Donald Trump.